Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Descalificaron al Tribunal Supremo. Nos lo presentaron como una instancia prevaricadora, capaz de condenar sin pruebas a una persona inocentísima como Álvaro García Ortiz. Dijeron que en España una persona podía ser condenada de forma injusta sin prueba alguna que lo acreditase. Denunciaron la falsa irregularidad que suponía anticipar un fallo sin acompañarlo de la sentencia. Trataron de convencernos de que varios magistrados del tribunal sentenciador estaban a sueldo del principal denunciante. Y demolieron con todo ello el crédito de la separación de poderes, que es uno de los pilares fundamentales del Estado. Hicieron todo esto, todo, solamente porque la justicia estaba haciendo su trabajo persiguiendo y condenando un delito. Hicieron todo esto solo porque condenaban a uno de los suyos. Hace unos minutos se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo con la que se condena al fiscal general del Estado. Son más de 230 folios en los que se argumenta la fundamentación jurídica que ha llevado a tomar esta decisión. Al fiscal general del Estado, miren, lo condenan por dos pruebas esencialmente. En primer lugar, por el email que filtró con los datos confidenciales de un particular. Y en segundo lugar, por la nota que él mismo, Álvaro García Ortiz, le dictó a su jefa de prensa, Amaredo, como ella misma comentó en el juicio. En otras palabras, una mayoría de los magistrados consideran probado que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo, y agregan que la nota informativa se elaboró siguiendo sus instrucciones. El argumento esgrimido por el tribunal es que no se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados que podría producir una lesión del derecho de defensa y de la presunción de inocencia que la Fiscalía siempre está obligada a garantizar. Y además destaca la sentencia que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin ningún tipo de justificación. Es decir, que si alguien debía proteger la ley, ese era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que cometió un delito con dos pruebas, por lo cual hoy lo condenan. Es verdad que el fallo lo conocimos hace ya casi 19 días, el pasado 20 de noviembre, pero lo cierto es que hoy hemos conocido esos 230 folios con la fundamentación jurídica, ya decimos, de esta sentencia, y que es extraordinariamente elocuente. De todo este caso, miren, va a quedar para el recuerdo, además de la conducta del gobierno, defendiendo a García Ortiz, enseguida entraremos en ello, quedará la misma conducta del fiscal general comportándose como un vulgar delincuente borrando pruebas. Y en la sentencia, que son todos esos folios, 233 concretamente, se dedica un apartado especial a la eliminación de la memoria de su teléfono. Este episodio tan chusco, tan trapacero que protagonizó el fiscal general. Miren, el Supremo analiza este episodio diciendo que cuando la voluntaria y consciente eliminación de los datos del teléfono móvil no se practica de forma selectiva, sino integral, e en coincidencia con la proximidad de una más que previsible exigencia de responsabilidades penales, o con el consiguiente llamamiento por el juez instructor, es decir, justo el día que lo imputaron, es lógico inferir, dice el Supremo, que ese borrado no se hace en cumplimiento de ningún mandato legal, sino porque el fiscal general estaba tratando de protegerse a sí mismo borrando pruebas. Hay otro párrafo que les voy a leer que es también muy llamativo, porque el tribunal habla de la estrategia conjunta del fiscal general con la Moncloa a la hora de borrar pruebas. Dice así. Y si además esa destrucción no es un acto aislado, sino que es cronológicamente coincidente en el tiempo con el borrado practicado en sus terminales por otros cargos públicos, y citan a la testigo doña Pilar Sánchez Acera, que era la jefa de gabinete del jefe de gabinete Óscar López del presidente del gobierno Pedro Sánchez, pues la idea de que todo obedece a la obligación de borrar periódicamente sus terminales carece de toda verosimilitud. La Moncloa y el fiscal general borraron al unísono. Y no lo hacían por borrar periódicamente, no. Lo hacían porque sabían que ahí había pruebas que podrían resultar muy comprometedoras. Bueno, con esta sentencia quedan definitivamente ya enterrados algunos de los argumentos de todo a 100 que durante los últimos meses ha venido esgrimiendo el gobierno. Por ejemplo, ese que decía que es que el fiscal general del Estado, en realidad, estaba luchando por la verdad y que solamente estaba combatiendo un bulo.
Quedan enterrados también, hay otros argumentos también, que quedan directamente bajo tierra, con los que los togados de AliExpress del Palacio de la Moncloa trataron de intoxicar a la opinión pública española y que manifestaban en tertulias televisivas y en entrevistas sin haberse leído siquiera la sentencia porque todavía no estaba publicada. Es esto que decía, por ejemplo, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, de que el fiscal general del Estado había sido condenado sin pruebas. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? No lo digo por decir. ¿Qué es lo siguiente? Que para quien sí tiene pruebas de culpabilidad, va a quedar libre. Decía el ministro Óscar López que como se había condenado a alguien sin pruebas, el fiscal general podía ser que ahora que los tribunales empezasen a liberar a personas contra las que sí existían pruebas, una insidia, una calumnia, una mentira de todo hacer, una patraña. Ya dijimos en su momento que afirmar que García Ortiz había sido condenado sin pruebas no solamente era mentira porque no se conocía la sentencia, no se había hecho pública, sino que además era una insidia, una salvajada. Por otro lado, bastante acorde con este gobierno que tenemos. De modo que, aunque solamente fuera, miren, por recuperar el decoro perdido, hoy en la Moncloa deberían, tal vez, empezar a plegar velas, recoger cable, rectificar, reconsiderar su opinión, modificar su postura, o por lo menos reconocer el error, qué menos que pedir disculpas. Así que hacemos hoy, con su permiso, estas palabras suyas, señor presidente, que usted pronunció cuando trató de engañar en el marco de este caso a todos los españoles, tergiversando y manipulando deliberadamente un informe de la Guardia Civil. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién lo va a hacer? Hoy sabemos quién no va a pedir perdón. Lo sabemos perfectamente. No lo pedirán todos los que manifestaron, desde el presidente hasta el último de sus ministros, los que acusaron sin pruebas al Supremo de estar condenando sin pruebas a un español. Así que este primer bloque conclúyalo usted, presidente. Por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas. Que pidan disculpas. Pues esperando estamos. Bueno, aquí para el gobierno de España todas las crisis se zanjan asumiendo, diciendo que ya se han asumido todas las responsabilidades, que se asumen en el marco de lo que entiende Pedro Sánchez por asumir responsabilidades, basta con decir que ya han asumido responsabilidades. Y a partir de ahí, asunto zanjado. El caso Salazar, miren, es un muy buen ejemplo de ello. En conversación con los periodistas, el presidente el día de la Constitución dijo ay, cómo lo estaban pasando. Qué difícil esto del caso Salazar. Claro, cuando te cogen encubriendo a un acosador, pues evidentemente tienes un serio problema. Claro que sí. Dijo Pedro Sánchez a los periodistas, no vamos a hacer nada más. Ya habían asumido las responsabilidades, no iban a haber destituciones, porque nadie de la Moncloa o el partido había tenido condescendencia con estos comportamientos de Salazar. Oiga, fue salir otra información en la prensa sobre un cargo y 24 horas después se anunció la destitución de Antonio Hernández, que cesa desde hace unos minutos como director del Departamento de Coordinación Política, que está inserto en el gabinete de la presidencia del gobierno que trabaja para Pedro Sánchez. Será por cargos y gabinetes. Se quitan de en medio a este señor, que incorporó a su agenda de trabajo la labor, no formaba parte de su trabajo, pero él incorporó la labor de tratar de convencer a las mujeres acosadas por Paco Salazar en la Moncloa de que estaban exagerando, de que las cosas no eran como ellas creían y que debían sentirse en todo caso muy afortunadas de estar ahí trabajando en el Palacio Presidencial y con un tipo tan prestigioso como Salazar, del que se bajaba la bragueta. Claro, no es verdad que esto haya pillado por sorpresa al partido o al gobierno. No es verdad, como ha manifestado la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, qué error cometí comiendo con Salazar, qué error he cometido. Solamente reconocen los errores cuando son cazados por la prensa. ¿Qué error cometí? Ya, pero las dos denuncias estaban. Las denuncias que desaparecían, que volvían a aparecer, etcétera, etcétera. Claro, precisamente esto es lo más relevante. Además de la rectificación en solamente 24 horas del presidente del gobierno, lo importante es el patrón que sistemáticamente se repite en el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Y claro, se ha reproducido con pavorosa precisión en los casos de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire Díez, Paco Salazar, y que, mire, es un patrón que funciona del siguiente modo. En primer lugar, bajo el mando del presidente tienen lugar prácticas criticables, reprobables, censurables, cuando no delictivas o criminales directamente. Los cargos que trabajan con ellos observan estas malas praxis. Sin embargo, como son estrechos colaboradores del presidente del gobierno, altos cargos, lo que se hace es que se guarda silencio. Si se dice algo, lo que se hace es que se tapa y se ampara. Se protege a los responsables y a los que denuncian se les silencia. Bien lo saben las mujeres que han
denunciado los casos de Ferraz y de Moncloa en el marco de este caso Salazar. Entonces, a continuación lo que sucede es que la prensa se hace eco de las conductas. El PSOE y el Gobierno se echan encima de los medios de comunicación que andan desvelando estas informaciones. Proceden a desacreditarlos, califican de falsas las informaciones y las atribuyen a bulos, mentiras, fake news. Vuelven a proteger a los responsables, esta vez públicamente, y silencian las voces en el partido que lo denunciaban. No se toma ninguna medida hasta que el asunto no supone un escándalo público de primera magnitud. Aquí entonces se abren dos opciones. La primera que hemos visto con Ábalos, Koldo, Santos Cerdán o Leire Díez. Pues es que empiezan a aflorar las denuncias en los tribunales, se admiten las cosas, se abren las causas, el PSOE entra en pánica y ya sí empiezan a tomar medidas tarde, aunque ellos van a decir que no, que lo han hecho inmediatamente y con mucha contundencia. La segunda opción es el caso Salazar. Se toman medidas también tarde, recolocando de tapadillo a los responsables, por ejemplo a Salazar o Leire, en consultoras que trabajan para el PSOE, o a Ábalos, que lo colocaron en una comisión del Congreso o en las listas. El último paso es este al que asistimos hoy por enésima vez, y es que se pretende dar por zanjado el asunto diciendo que se ha actuado con contundencia y celeridad contra los responsables y que, Dios mío, que están absolutamente decepcionados. Todas las relaciones con compañeros de trabajo, con amigos y con familiares, en muchas de ellas están llenas de profundas decepciones. Y estoy segura además que muchas personas que nos puedan escuchar y que nos puedan ver entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. Todos los casos se dan por zanjados, en falso, claro, del mismo modo. Qué rápido hemos actuado, qué contundentes somos, tolerancia cero con la corrupción y con estos comportamientos que tanto nos disgustan y qué decepcionados estamos. Qué tristes, qué tristes, qué tristes. Este es un eslogan que lleva el precinto y la vitola, el sello inconfundible de la denominación de origen de la ganadería sanchista. Sucedió con Ábalos, con Koldo, con Santos Cerdán, con Leire Díez, con Paco Salazar. Qué decepcionados estamos. Igual llega el día en el que empiecen a estarlo con Pedro Sánchez. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.